buenas tardes y bienvenidos a Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis con el auspicio de LED y que busca que construyamos juntos una educación y un país más justo para todos. Nuestra invitada de hoy abre un nuevo ciclo en esta sexta temporada de Mincaricui. A este nuevo ciclo le hemos llamado Problemas Mundiales con Soluciones Locales. Y nuestra invitada va a conversar con nosotros alrededor de la pregunta, ¿y si patentáramos nuestros saberes? Patentamos muchas cosas en el mundo, patentamos ideas, patentamos marcas, patentamos productos, pero ¿podremos patentar nuestros saberes? ¿Será posible eso? Narel Paniagua Narel Paniagua Zambrana es etnobióloga boliviana muy reconocida y además ganadora en el 2019 del premio Fundación Elsevier. Ella me dirá si está bien pronunciado o no, y nos contará también directamente de qué se trata este premio. Narel, bienvenida a Mincaricui, es realmente un honor tenerla con nosotros. ¿Qué tal, Millita? Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder conversar con ustedes desde el otro lado del mundo, literalmente, pero gracias a la gente no siempre cerca. Pues sí, yo desde hace más de 15 años vengo trabajando en etnobotánica y etnobiología en general, que es la ciencia que estudia la relación que tienen los seres humanos con los recursos naturales a través de su uso. Y pues el 2019 tuve el honor de recibir el premio de la Organización para Mujer, de la OUS, que es la Organización para Mujeres del Mundo en Desarrollo, y la Fundación Elsevier, para que reconocen a mujeres científicas de carrera temprana en representación de Latinoamérica y el Caribe. Ellos cada año, por áreas temáticas, escogen a una mujer por continente, reconociendo su labor científica y su contribución a la formación de estudiantes y obviamente también la contribución al desarrollo de nuestros países, ¿no? Entonces fue la primera vez desde hacían 10 años que estaba dando el premio, que se reconocía a una ciencia que es conocida como blanda, que es la etnobiología, porque está muy vinculada con la antropología. Y creo que eso ha puesto en el ojo de muchas personas en mi país y en Latinoamérica al estudio de una ciencia que es esencial e importante, que es el estudio del conocimiento tradicional. Entonces, para mí ha sido realmente un honor y a través de este premio poder poner en el ojo de muchos decisores tomadores de decisiones y también académicos, eh, el tema, la palabra etnobotánica, etnobiología y principalmente conocimiento tradicional. Ujú. En lo que he estado leyendo un poco sobre este premio, sobre su trayectoria también, y justamente quería tocar este punto porque entiendo que ha tenido usted, a partir del premio, conversaciones directas con personas que toman decisiones, como dice, incluso con el presidente entonces, el presidente, ay, perdón, Evo Evo Morales. Morales, sí. Perdón. Cuéntenos un poco de eso. ¿Qué resultados ha tenido esta facilidad del encuentro, sobre todo, ¿no? Bueno, precisamente, bueno, el gobierno de Evo Morales había promovido muchas normativas y leyes, tratado de promover, no promovido, no se han consolidado muchas de ellas en relación a la protección de la madre tierra y a los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Lamentablemente creo que, como en muchos de los gobiernos en Latinoamérica, todo es teórico y está basado en la percepción que se tiene de los pueblos indígenas, ¿no? Se piensa que básicamente son personas aisladas que viven del bosque, que, bueno, se cree que tienen una vida bastante saludable, entonces por eso es interesante, porque si quiero, es la palabra que siempre usan, es interesante, ¿no? Conocer más y estudiarlos, ¿no? Y eso es desde una perspectiva probablemente muy colonialista, muy paternalista,
¿no? Y todas las normativas que se plantean están basadas desde esa perspectiva, ¿no? Poco se hace poniéndose del otro lado, poniéndose del lado de realmente las personas que viven en las comunidades locales y los pueblos indígenas, entendiendo su relación con el medio ambiente, porque básicamente para la mayoría de las personas lo que ellos hacen es un uso de los recursos y en realidad lo que me ha permitido ver los años que llevo estudiando la etnobiología es que esta es una relación que se establece a través del uso, pero va mucho más allá. Entonces, probablemente si nuestros tomadores de decisiones entendieran que es una relación, las políticas que podrían ser diseñadas serían o establecidas serían mucho más eficientes. Pero tristemente personas como Evo Morales lo toman a las comunidades y su conocimiento como un discurso. Y aspectos básicos como el consenso para tomar decisiones son totalmente ignorados. Ni siquiera se han reglamentado muchas leyes internacionales que países como Bolivia han sido signatarios, como es el protocolo de Nagoya, y no se cumple, ¿no? Entonces, aunque hay interés y todo, nos han recibido con mucho interés en realidad, han prometido muchas cosas, al final nada se ha concretado, ¿no? Pero creo que de alguna forma a nivel académico, en la academia sí se está tomando mucho más interés y se está comenzando a trabajar un poco más en relación y desde una perspectiva más del otro lado, ¿no? De las comunidades. Bueno, sorprende un poco, ¿no? Bueno, no es el tema, por supuesto, no vamos a entrar a ahondar en este tema de cómo incluso presidentes que tienen fuerte arraigo eh, desde sus comunidades indígenas, desde sus pueblos indígenas, terminan siendo absorbidos también por un sistema que las ignora finalmente, ¿no? Pero bueno, eso es para otra entrevista, Nare. No, pero eso es Este, algo interesante, Melita. Obviamente nuestras decisiones van a estar influenciadas por nuestras necesidades, nuestro aprendizaje y nuestras necesidades están guiadas por necesidades para adaptarnos, ¿no? Entonces, obviamente los políticos tienen otras influencias, pero si nos ponemos a ver, no podemos manejar a todas las comunidades como uno solo, por ejemplo, a todas las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, la influencia que tenemos del medio en el que nos desarrollamos, las necesidades que tenemos que satisfacer, nos guían hacia diferentes formas de respuesta a las necesidades. Entonces, los políticos son un ejemplo de cómo en general las personas actuamos. gracias, Narel, por apuntar eso. Narel, sabiendo que los pueblos indígenas del mundo tienen muchas coincidencias en sus conocimientos, especialmente aquellos vinculados a la tierra, a la naturaleza, eh, realmente cabe, son los saberes ancestrales de una comunidad X, sujetos de derecho y de una patente inclusive. Para responder la pregunta, creo que es importante entender primero la definición de lo que es una patente. La patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. Digamos, en términos generales, una patente faculta al titular, a la persona que solicita la patente, la facultad de decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y si en este caso debe ser utilizada. Em, este, e- este tipo de patentes son válidas, normalmente son válidas en determinados lugares, en un país o en una determinada región, y duran un cierto periodo de tiempo. Normalmente las patentes duran solamente 20 años, ¿no? Pero en el caso de los saberes, de lo que es el conocimiento tradicional, creo que estaríamos hablando más bien de lo que es eh, más que una patente que lo proteja, estaríamos hablando de lo que es la propiedad intelectual, ¿no? La propiedad intelectual hace referencia a la creación o alguna invención o alguna forma de desarrollar alguna actividad eh, que esté vinculada con determinada persona, con determinado grupo. Entonces, cuando hablamos del conocimiento tradicional creo, y su protección, en realidad creo que
es más lógico hablar de propiedad y de proteger la propiedad intelectual del conocimiento tradicional. Pero al ser el conocimiento tradicional tan complejo e involucrar tantos aspectos, porque se trata de un cuerpo vivo, de un cuerpo de conocimiento vivo que está cambiando, porque aunque lo denominemos conocimiento tradicional, el que lo denominemos tradicional no quiere decir que sea antiguo, solamente antiguo, sino estamos hablando del conocimiento que se está creando continuamente, que las comunidades están creando como una forma de adaptarse a los cambios que hay en su ambiente. Entonces, estaríamos hablando de un tipo de protección que puede involucrar aspectos como la cultura y la sociedad, la sociedad que está conformada, a la que responde este conocimiento, responde a características culturales, identidad cultural de alguna comunidad. También vincula al incluir, involucrar recursos naturales, estamos hablando de biodiversidad, entonces estamos hablando de algo mucho más grande y mucho más complejo, entonces involucra muchos aspectos que hace mucho más complejo el manejo y la forma en la que se puede proteger este conocimiento tradicional, lo cual realmente hace mucho más difícil establecer los límites hasta dónde se puede proteger aquí y a quiénes debería beneficiar esta protección, ¿no? Entonces, en realidad muy pocos países tienen, ay no, ese es mi perro, muy pocos países tienen normativas establecidas funcionando en relación a la protección del conocimiento tradicional. Hay casos que se llaman casos sui generis, que son casos especiales que ciertos gobiernos han hecho para proteger determinado tipo de conocimiento, considerando que es un conocimiento tradicional y que este conocimiento tradicional puede involucrar diferentes aspectos. Entonces, no hay nada, no hay una regla escrita. La WIPO, que es la organización que protege la propiedad intelectual, tiene bastante información en relación a precisamente la temática de conocimiento tradicional. Hay muchos ejemplos interesantes y en realidad, digamos que es como que un trabajo que está en camino porque si bien han habido algunos casos en los que se ha intentado registrar o patentar o proteger algún tipo de conocimiento, han surgido ciertos aspectos que se han comenzado a tomar en cuenta para que cada país comience a generar normativas o hayan propuestas de normativas. Hay muchas propuestas de normativas. En la WIPO se pueden encontrar muchas páginas que en diferentes continentes y regiones se están trabajando, ¿no? Entonces, lo que la WIPO está haciendo ahora, por ejemplo, es tratar de generar herramientas que permitan a las personas que consideran que el conocimiento tradicional puede estar en riesgo o puede ser mal utilizado para ir avanzando, que se puedan hacer. Por ejemplo, una de las que sugieren fuertemente es el tema este de documentar el conocimiento tradicional y reconocer la autoría de las comunidades, ¿no? Es lo que nosotros hemos hecho en muchos trabajos de etnobotánica que hemos realizado. Lo que nosotros hacemos es documentamos el conocimiento tradicional y obviamente consensuado con las comunidades, se publica la información que vuelve a las comunidades, ¿no? Devolvemos siempre, tratamos de devolver una publicación a cada familia, en este caso son libros que son diseñados y consensuados en el idioma, el diseño y el contenido con las comunidades. Y en estos libros se reconoce a cada persona con la que hemos conversado y que nos ha proporcionado información como autores de los libros. Entonces, estamos poniendo en dominio público estos libros, reconociendo que el conocimiento pertenece a la comunidad y a cada una de estas personas, ¿no? Entonces, esa es una forma preventiva, ¿no? Porque si en algún momento alguien quisiera patentar algo, entonces, al estar en dominio público y estar registrado el libro, la WIPO hace las búsquedas en las bases de datos y aparece, ¿no? Eso, por ejemplo, ha pasado con un caso de un registro se quería hacer un registro de patente de la cúrcuma para uso como cicatrizante basado en un conocimiento hindú. La medicina hindú está así codificada y está registrada, hay crónicas de hace cientos de años. Entonces,
se ha revisado esa documentación antigua que había y se ha dicho que no se puede patentar porque está documentado que es un conocimiento tradicional antiguo, ¿no? Entonces hay Ujú, casos así y por eso se resalta la importancia de documentar el conocimiento, pero reconociendo la propiedad intelectual de las personas. ujú. Yo leí un artículo en el que se hablaba de precisamente una intervención de Narel Paniagua a nivel académico con una comunidad eseja peruana. No sé si podría comentarnos un poco sobre esa experiencia. Bueno, yo trabajé para mi tesis de doctorado con los CCJ. Estudiamos el uso de las palmeras, era en la región de Tambopata. Y los ensayos utilizan fibras de palmas y otras especies de plantas más para hacer la cestería, hacen unas canastas. Y el gobierno peruano declaró la cestería tejida por los cejas como patrimonio cultural peruano. Entonces, obviamente, tienen que haber documentos de respaldo para que digan que los ceja tejen esas canastas que se están declarando y que se utilizan las plantas. Entonces, el libro que publicamos con ellos acerca de su conocimiento de palmas formó parte de la información de respaldo para este decreto que declaró como patrimonio cultural del Perú a las canastas tejidas por los Ceja, ¿no? Y digamos, esas son formas de proteger el conocimiento. Entiendo, Narel. Y bueno, volviendo un poco al tema de la legislación, ¿no? Eh, bueno, me queda claro, me corrige si me equivoco, pero me queda claro que es a través básicamente de la documentación de estos saberes de las comunidades, los pueblos originarios, que es posible protegerlos, ¿no? Proteger esos saberes y su origen. Y que más bien una legislación propiamente dicha todavía no está desarrollada en nuestra región. Pero al inicio comentó que habían algunas experiencias en otros países que ya han logrado legislar. ¿Podría comentarnos alguna de ellas? Que es importante tener un poco ese norte también, ¿no? En Perú hay una ley, no, no tengo exactamente ahorita en mente el número de la ley, pero sí, es la ley 27.811 del 2000, eh, que es una ley eh, que se llama ley que protege el conocimiento tradicional sui generis. ¿A qué se refiere esto? A que, digamos, no es un tipo de protección que se pueda aplicar a todo tipo de conocimiento tradicional, que es básicamente aplicada a cierto tipo de conocimiento tradicional para protegerlo y que considera todas sus características particulares para protegerlo. En este caso estaríamos probablemente hablando, no he encontrado ejemplos, he buscado y no he encontrado ejemplos específicos de aplicación de esta ley en Perú, pero la WIPO la menciona como que existe, ¿no? En Costa Rica, el conocimiento Perdón, tradicional, por ejemplo, perdón, perdón que interrumpa, Anabel. ¿Podría repetir el número? Porque no creo que estaba un poco entrecortado. ¿Qué número de ley sí, es? dice la ley 27.811 del 2002. Sí, perdón, le interrumpí. Continúe, por favor. Sí. Y entonces, en Costa Rica lo que ellos han hecho ha sido que han incluido la protección del conocimiento tradicional en una ley de construcción de recursos genéticos, porque la conservación de los recursos genéticos atraviesa eh, la Convención Nacional de Biodiversidad, ha incluido el conocimiento tradicional como parte de los recursos genéticos, ¿no? Porque ellos utilizan recursos genéticos. A través de esta ley se protege el recurso genético que está vinculado con el conocimiento tradicional, ¿no? Entonces, al proteger el recurso, se está protegiendo al conocimiento asociado a este recurso, ¿no? Digamos, hay esos dos Ujú. casos interesantes después se han intentado, no tengo exactamente el detalle, pero se han intentado tener, hay reglamentaciones. Dice que hay un documento bastante gordo de trabajos en África, pero en África hay bastante experiencia de trabajo. Creo que el punto en esto es que si bien hay ejemplos,
¿no? Y hay interesantes ejemplos. Eh, Cada país y cada caso es particular porque la legislación en cada país se maneja de cierta forma. Por ejemplo, si se protegieran los recursos, si se protegiera la biodiversidad, ¿no? Y se protegiera a través de el conocimiento asociado a ello, ¿qué pasaría en el caso de las concesiones mineras, por ejemplo? Porque que en el caso de Perú, el gobierno es propietario del subsuelo, entonces se debe ceder a cualquier persona, no importa lo que está arriba, ¿no? La concesión es de la parte del subsuelo. Entonces, si estamos protegiendo la biodiversidad que está arriba, ¿qué pasa con esta concesión? ¿No? ¿Cómo funciona esta contraindicación, digamos, de legislaciones? Ujú. Entonces, existen, creo que en cada país debería aprender debería desarrollarse una forma de manejar un poco esta legislación. Y la WIPO ha creado un consejo justamente asesoramiento para el desarrollo de normativas de propiedad intelectual. Ustedes pueden, la WIPO, hay un montón de documentos que tienen ellos con experiencias que están trabajando a lo largo del tiempo, porque hay experiencias que funcionan, hay experiencias que no funcionan en determinado lugar, comenzaron exitosas y de pronto por falta de información se truncaron y no funcionaron. Entonces, creo que, digamos, es importante que cada país, a través de su normativa, puede crear diferentes formas de proteger el conocimiento tradicional. Digamos, uno de los casos interesantes, pensando un poco en estas actividades preventivas, como la documentación, es el protocolo de Nagoya. No, el protocolo de Nagoya, en uno de sus principales, digamos, el objetivo general es permitir dar a las comunidades el poder de decisión y una participación más horizontal en relación a cualquier trabajo de investigación que esté relacionado con los recursos naturales que están asociados a su conocimiento tradicional, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, aspectos básicos como el plantear una investigación con comunidades, no solamente pedir el permiso, sino también realmente hacerlos partícipes de la investigación, ¿no? Hacer un trabajo mucho más horizontal, transfiriéndoles los protocolos de investigación, transfiriéndoles toda la información y que al mismo tiempo ellos formen parte de toda la producción que se haga a producto de esta investigación. Y ahí, por ejemplo, entra el tema de no solamente reconocer su autoría, sino, por ejemplo, que sean autores en artículos científicos producto de las investigaciones, ¿no? Y nosotros hemos estado trabajando muy, muy arduamente en esto, porque muchas revistas internacionales, por ejemplo, en países donde se ha ratificado el protocolo de Nagoya, no han querido aceptar que los indígenas con los que hemos trabajado sean autores de los artículos de investigación. Nos han preguntado si ellos escribían, si ellos leían, qué tipo de formación ellos podían tener, ¿no? Y nuestra ¿Podría, justificación era que ellos eran propietarios del conocimiento. podría repetir esta última parte? Decía que no aceptaban qué parte de la participación de ellos. La autoría. Cuando uno somete un artículo a un journal internacional, uno tiene una lista de autores, ¿no? Entonces, en la academia estamos acostumbrados a que los autores sean investigadores reconocidos, sea el estudiante que está haciendo el doctorado, el profesor, que todos en teoría tengan formación académica. En este caso, nuestros coautores de los artículos producto de las investigaciones que habíamos hecho en las comunidades con las que hemos trabajado eran indígenas, y habían trabajado directamente y queríamos, y los incluimos como coautores de las investigaciones. Entonces, obviamente, saltan a la vista los apellidos, ¿no? De las personas que... Y me acuerdo que fue Nature que nos preguntaron si estas personas, qué formación tenían académica esas personas, si sabían leer y si sabían escribir, que por qué estaban ahí, ¿no? Y claro, para nosotros fue considerado un comentario racista en relación al trabajo que estamos haciendo como científicos, queriendo integrar
y cumpliendo con no solamente con normas de ética que debemos cumplir todos los investigadores, sino con normativas internacionales ratificadas por nuestro gobierno y por el gobierno que estaba financiando la investigación. Y Estados Unidos, no, obviamente Estados Unidos no ha ratificado el protocolo de Nagoya, pero nosotros sí en Bolivia, y se ha hecho en Bolivia la investigación, ¿no? Entonces, aspectos como estos, digamos, obviamente deberían ser bien establecidos no solo en nuestros países, sino también en todas las universidades en las que trabajamos, ¿no? Hay un desconocimiento en muchas universidades acerca de ese tipo de información. Y obviamente esto no obliga a los investigadores que desconocen de estas normativas a cumplir con todas estas, esos procesos, digamos, de cumplimiento de la ley, ¿no? Y de la ética con las comunidades. Entonces, estas formas de protección, si bien no están establecidas, escritas, forman parte de muchos de las sugerencias y los objetivos del protocolo de Nagoya. Ujú. Entonces, por ejemplo, en caso de algunas investigaciones que se hayan hecho hace 20, 30 años, hay muchas investigaciones valiosas, ¿no? Que incluso sus resultados están totalmente vigentes, eh, que se hayan realizado en comunidades indígenas. Voy a hablar un poquito de Cusco. En Cusco hay muchos estudios que se han hecho, estudios antropológicos, básicamente, en comunidades como, bueno, hay una que es muy querida, muy conocida, emblemática, llamada Queros, eh, y hay sin duda conocimientos, saberes recopilados, ¿no? Entonces, estos documentos que pueden, como digo, haber sido escritos hace muchísimos años, pueden ser aún tomados en cuenta como una fuente de este proceso, digamos, ¿no? De protección de los saberes, ¿verdad? Sí, sí. Lo que nosotros, por ejemplo, hemos hecho es, en las investigaciones que estamos realizando en muchos lugares, es recopilamos toda la información que existe disponible acerca de un saber, de un grupo indígena. Hemos trabajado con un grupo indígena, hemos recopilado toda la información que tenían del grupo indígena en los últimos 100 años, en diferentes idiomas, por ejemplo, y todo lo hemos traducido al español y hemos compilado toda esta información en un libro y hemos repatriado la información a las comunidades con su autoría. Entonces uno registra un documento repatriado a la comunidad de origen y lo registra bajo el nombre de la comunidad de origen, Ujú. Sí, qué ¿no? bueno que, que sea esto algo más, bueno, el tema ético, ¿no? Que esté más divulgado, más difundido, y de hecho hay criterios éticos mucho más claros y firmes también en la academia, ¿no? Sí, pero hay un problema con esto, ¿no? Porque obviamente hacer todo este proceso necesita fondos, ¿no? Imprimir libros que devuelves a cada una de las familias con las que has trabajado, repartir información, traducirla, devolverla. O sea, implica ciertos gastos que todavía en muchos procesos de investigación no son incluidos, ¿no? Y claro, estamos tratando de demostrar la importancia de hacer esto, porque si bien es importante documentar, es importante devolverlo a las comunidades, es importante que ellos primero consensuar con ellos qué vas a devolver, no devolver simplemente un informe, no devolver una tesis, sino que ellos tengan la posibilidad de tener una opinión acerca de cómo quieren que devuelva la información y de dar su opinión y sus críticas al proyecto. No, muchas veces simplemente vamos y hacemos el proyecto, solamente pedimos el permiso para hacer el proyecto sin darlo por la opción de críticas, de sugerencias de las comunidades, ¿no? Entonces, Sí. creo que realmente, si queremos proteger el conocimiento, esos aspectos son aspectos básicos e importantes para poder hacerlo. Ujú. Sí, gracias. Me suena más que importante como imprescindible, ¿no? Es como un punto de partida. Bueno, sin duda tiene costos, pero sí, por muchos años no lo hemos tomado tan en cuenta, ¿no? Y es tan, tan Mm. importante. Sí. Sí, y yo creo que aquí también son actitudes en relación a de un lado y hacia el otro, ¿no? Porque normalmente nosotros vamos como investigadores, vamos como los que sabemos, como los que vamos a estudiarlos, ¿no? Y no vamos abiertos a aprender.
Aprender en el sentido de que ellos tienen un conocimiento que es importante y que debemos respetarlo, que obviamente lo estamos estudiando, lo estamos documentando, pero sin toda esa información que ellos nos proporcionan, en muchos casos sin ninguna retribución, no podríamos hacer las investigaciones que hacemos, Claro. ¿no? Entonces, creo que si hay algo que hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo trabajando con comunidades, es que todos los conocimientos son válidos y que debemos respetar todo tipo de conocimiento. El que vengamos de la academia no nos hace ni mejores ni peores que ellos, y viceversa, ¿no? Y creo que el comenzar a plantear investigaciones desde esta perspectiva va a hacer que realmente todas las investigaciones cumplan el rol que tienen que cumplir, que es proteger el conocimiento tradicional, proteger la cultura y proteger el patrimonio natural de un país. Ujú. Y la importancia aquí de la normativa de la formación superior, ¿no? Sea universitaria, sea a nivel de escuela. Qué importante, Narel. Para nosotros, además, bueno, Milquericoy pertenece a la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pugliasunchis y sí, nos cae directamente también, ¿no? O sea, es el hecho de transmitir términos éticos imprescindibles, ¿no? Para trabajar con nuestras comunidades y desde Claro, la educación. y respeto, ¿no? Creo que, digamos, hay algo súper importante en las comunidades y es este respeto que hay al conocimiento de una persona y de otra, dentro de las mismas comunidades, ¿no? A la forma en la que ellos aprenden, a la forma en la que ellos comparten su conocimiento. Y creo que, digamos, eso es algo que desde la ciencia, desde afuera, debemos aprender, y no solo desde la ciencia, ¿no? Desde cualquier tipo de ambiente que esté llegando a una comunidad, creo que es importante saber que el conocimiento está, ¿no? Y que básicamente lo que podemos nosotros hacer es enriquecernos del conocimiento. Ujú. Cierto. Narel, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, por conectarte a esta hora. Estás en Alemania, sabemos, ya es bastante tarde por allá, por este tiempo magnífico que nos has dado. Muchas gracias, Narel. Y Gracias a bien, ustedes. gracias. Y bien, llegamos al final de este programa de Mincaricui. Recordándoles siempre que luego todos nuestros programas son convertidos en un resumen radial de 10 minutos que transmitimos a través de dos emisoras de gran alcance en la región. Estamos viéndolas en pantalla, son Radio Inti Raymi y Radio Quillabamba, pensando en aquellas personas que tienen poco acceso al Internet. Igualmente, en todos nuestros programas quedan a disposición vuestra en nuestro canal de YouTube, está el nombre de la EESP Puclesunchis, y también quedan colgados en nuestra página del Facebook. El próximo viernes tendremos como invitada a Tammy Stenner para conversar sobre el Parque de la Papa y el trabajo que realiza la Asociación Andes, especialmente en la zona de Pisac. Así que los esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Chao.